El polvo era denso esa mañana, mezclado con el olor de 10.000 hombres sucios que habían marchado 1000 millas. La muerte se acercaba por todas partes, el hambre a sus espaldas, los ejércitos turcos rodeándolos y la ciudad fortificada bloqueando su camino. Sin embargo, en cuestión de horas, lo imposible sucedería. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder 3 semanas, cuando Federico Barbarossa tomó una decisión que resonaría por la eternidad. Ahora, permítanme transportarlos a las abrasadoras llanuras de Anatolia, donde la muerte se acercaba por todas partes. Mayo de 1190, la Tercera Cruzada, la mayor alianza militar de la historia, estaba en marcha. Mientras Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto navegaban por mar, Federico Barbarossa eligió la ruta terrestre a través de territorio hostil. Lo llamaban Barbarroja. Y a los 68 años, el emperador guerrero más temido de Europa no tenía nada más que demostrar. 40 años de guerra lo habían convertido en una leyenda viviente. Sin embargo, aquí estaba, liderando a 100.000 hombres en el corazón del territorio enemigo. Su oponente era el sultán Kilage Arslan II, la espada del león, maestro del arte de la guerra turco. Durante 2 décadas, había gobernado el sultanado selyúcida de Roma, controlando Anatolia con puño de hierro. Sus arqueros de caballería habían perfeccionado la guerra de movimientos, golpeando como un rayo, desvaneciéndose como el humo. Ningún ejército occidental había logrado cruzar su territorio en la historia reciente. Pero Barbarossa había sobrevivido 4 décadas viendo lo que otros no veían. Mientras que los comandantes más jóvenes solo veían la fuerza turca, Barbarossa percibía patrones. Los selyúcidas dependían de la movilidad y las flechas, evitando el combate cuerpo a cuerpo. Su confianza se había convertido en arrogancia. Creían que ningún ejército occidental podría resistir el calor de Anatolia lo suficiente como para amenazarlos. El viaje de los cruzados había sido una pesadilla. Comenzando con 100.000 hombres, las enfermedades, la deserción y las constantes escaramuzas los habían reducido a apenas 15.000. Las fuentes de agua estaban contaminadas. Los suministros de alimentos se quemaron. Cada kilómetro costaba vidas. Los turcos los acosaban constantemente. Flechas de la nada. Incursiones nocturnas. Guerra psicológica. Hombres con armadura completa se desplomaban por agotamiento por calor. Cientos de caballos morían. Aún así, Barbarroja seguía adelante. Sus subordinados le rogaban que regresara. El duque de Sabia sugirió retirarse a territorio más amistoso. El obispo de Würzburg rezó por la intervención divina. Pero el emperador vio algo que ellos no. Los selyúcidas se confiaban demasiado. Luchaban de la misma manera que sus abuelos. No se habían adaptado a la evolución de la guerra occidental, específicamente al poder devastador de la caballería pesada disciplinada en formación concentrada. El sultanato selyúcida dominaba Anatolia desde su capital en Iconia, la moderna Konya. Esta no era solo una ciudad. Era el corazón del poder turco en Asia Menor. Sus triples murallas nunca habían caído ante un asalto. Su guarnición contaba con 5.000 hombres. Su posición controlaba el único paso viable hacia Siria y Tierra Santa. Tomar Iconio significaba quebrar el poder turco para siempre. Kiliklan cometió un error fatal. En lugar de concentrar sus fuerzas, las dividió. Parte defendió Iconio. Parte seguía a los cruzados, la mayor parte. Su ejército principal esperaba para asestar el golpe mortal. Una vez que los cruzados estuvieran completamente exhaustos, creía que el tiempo era su aliado. Que los cristianos se agotaran contra las murallas de Iconio, luego aniquilaran a los supervivientes. Pero Barbarossa había pasado 3 semanas observando, planeando y preparándose. Sus caballeros aún contaban con su armadura más pesada. Sus hombres, aunque exhaustos, mantenían la disciplina. Y lo más importante, había identificado la debilidad del sultán, su previsibilidad. Los turcos siempre luchaban de la misma manera, hostigar, agotar y luego abrumar. No podían concebir que cruzados hambrientos y exhaustos atacaran en lugar de defender. Al amanecer de mayo, mensajeros trajeron noticias. El ejército principal del sultán se acercaba. 40.000 guerreros, frescos y confiados. Los cruzados estaban atrapados entre la ciudad y las huestes que se acercaban. La sabiduría militar tradicional exigía una retirada inmediata o una defensa desesperada. Pero Barbarossa había sobrevivido 40 años de guerra viendo lo que otros no veían. No haría ninguna de las dos cosas. Al amanecer de mayo,
Ambos ejércitos se preparaban para una confrontación que redefiniría la guerra medieval para siempre. Amanecer del 17 de mayo. Barbarossa contó sus fuerzas por última vez. 10.000 hombres seguían siendo efectivos en el combate. 2.000 caballeros aún tenían caballos de guerra, aunque muchos animales estaban esqueléticos por la marcha. 8.000 infantes, exhaustos pero disciplinados, empuñaban sus armas con férrea determinación. Habían perdido 5.000 hombres al llegar a este punto. Los que quedaban eran los guerreros más duros y decididos de la cristiandad. Sus comandantes parecían una lista de la nobleza militar alemana. El duque Federico VI de Sabia, hijo del propio Barbarossa, comandaba la vanguardia. A los 23 años, ardía con el fuego de la juventud atemperado por la sabiduría de su padre. El conde Roberto de Nassau lideró el contingente de Renania, veteranos de una docena de campañas. Marco de Neuburg comandaba la guardia personal del emperador, 500 hombres que habían jurado morir antes de permitir que el daño llegara a Barbarossa. Cada uno aportaba experiencia especializada, habilidades de asedio, tácticas de caballería y disciplina de infantería. Las fuerzas selyúcidas eran abrumadoras. Dentro de Iconio, 5.000 tropas de guarnición defendían murallas incólumes. De 9 metros de alto y 3 metros de grosor, con torres cada 100 metros. Reservas de fuego griegas, meses de suministros. El sistema de triple puerta de la ciudad significaba que incluso abrir una brecha en la muralla exterior no servía de mucho. Acercándose desde el este, el sultán Kilage Arslan lideraba su fuerza principal. 40.000 hombres, quizás más según fuentes turcas, afirmaban ser 65.000. 20.000 eran arqueros de caballería de élite, cada uno con 2 arcos y 150 flechas. No eran reclutas, sino guerreros profesionales que habían pasado su vida en la silla de montar. Podían disparar 12 tiros por minuto mientras galopaban a toda velocidad. 15.000 infantes los apoyaban. Lanceros y espadachines para mantener el terreno. La caballería había desorganizado el avance. Otros 5.000 eran tropas irregulares, turcomanos, ávidos de botín. La confianza del sultán era absoluta. Sus exploradores informaban del estado de los cruzados, exhaustos, escasos de provisiones, caballos muriendo a diario. La temperatura alcanzaba los 35 grados Celsius. Luchar con armadura completa, 113 kilos de acero bajo ese sol, parecía imposible. Los comandantes turcos se reían de los informes sobre la determinación de los cruzados. ¿Qué podían hacer 10.000 hombres exhaustos contra ejércitos de refresco y murallas fortificadas? Pero oculta entre las filas cruzadas se escondía un arma que los turcos nunca habían enfrentado con toda su fuerza, una caballería pesada disciplinada que operaba en perfecta coordinación. Cada caballero representaba décadas de entrenamiento. Cada destria, los caballos de guerra que quedaban, costaba más que una aldea. Cuando se concentraban y se desplegaban correctamente, 2.000 jinetes pesados podían ejercer una fuerza de impacto equivalente a la de un batallón de tanques moderno. Entonces, Barbarossa hizo algo inesperado. En la tarde del 17 de mayo, dividió sus fuerzas. La doctrina militar lo impedía. Dividir una fuerza inferior invitaba a la derrota en detalle. Sus comandantes protestaron. El duque Federico abogó por la concentración. El conde Roberto sugirió negociar. Pero Barbarroja había aprendido algo en 4 décadas de guerra. A veces, la audacia triunfaba donde la prudencia fallaba. Su plan era elegante en su locura. El duque Federico tomaría 3.000 hombres, incluyendo 700 caballeros, y asaltaría Iconio directamente. La guarnición, al ver una fuerza tan pequeña, saldría a destruirla. Mientras tanto, Barbarroja posicionaría a los 7.000 restantes para enfrentarse al ejército del sultán que se acercaba. Cada fuerza era ahora superada en número por 5-1 o incluso menos. Según todos los cálculos, ambas debían ser aniquiladas. La guerra psicológica ya había comenzado. Jinetes turcos circulaban justo fuera del alcance de las ballestas, profiriendo insultos. Mostraban estandartes de los cruzados capturados. Describieron con detalle el destino que aguardaba a los guerreros cristianos. Algunos cruzados flaquearon. La moral, ya baja, amenazaba con quebrarse. Pero entonces el propio Barbarossa apareció entre los hombres. A sus 68 años, aún poseía una figura imponente. Su presencia, tranquila, segura, casi divertida, tranquilizaba los nervios. Mañana, dijo simplemente,
Les recordaremos por qué sus abuelos temían a los hombres de hierro de Occidente. Esa noche, los sacerdotes cruzados oficiaron misa. Los caballeros confesaron sus pecados, creyendo que el día siguiente traería la muerte. La infantería afiló sus armas por última vez. Pero en la tienda de mando, Barbarossa y su círculo íntimo afinaron los detalles. El momento oportuno lo sería todo. El duque Federico debía abrir una brecha en las puertas justo cuando el ejército del sultán se enfrentara a la fuerza principal. Demasiado pronto y la guarnición podría reforzarse. Demasiado tarde y las fuerzas de Barbarossa serían abrumadas. Oculto entre las filas cruzadas se escondía otro secreto. Barbarossa había mantenido a sus mejores caballeros, los 500 hombres de la Guardia Imperial en reserva, caballos frescos, los últimos que les quedaban a los cruzados. Armadura completa mantenida a pesar de la marcha. Estos hombres habían entrenado juntos durante años, capaces de formar la temida cuña de hierro que podía atravesar cualquier línea. El 17 de mayo, al ponerse el sol, Barbarossa llamó a su hijo a su tienda con órdenes que desafiaban toda lógica militar. Amanecer del 18 de mayo de 1190. Dos columnas cruzadas se separaron en la oscuridad previa al amanecer, ejecutando el plan aparentemente suicida de Barbarossa. El duque Federico VB condujo a sus 3.000 hombres directamente hacia las puertas de Iconio. La fuerza más pequeña se movió abiertamente, sin intentar ocultarse. Las centurias turcas no podían creer lo que veían. ¿Se estaban suicidando los cristianos? Barbarossa situó a sus 7.000 en una ligera colina a 3 kilómetros de la ciudad. Su despliegue invitaba a un ataque desmesurado. Caballería en las alas, infantería en el centro. Para los observadores turcos, parecía una formación defensiva desesperada. Los exploradores del sultán informaron exactamente lo que Barbarossa quería, una fuerza exhausta preparándose para su última resistencia. Las primeras flechas llegaron al amanecer. Los arqueros de la caballería turca avanzaron en su tradicional formación de media luna. El cielo se volvió negro con 10.000 flechas, escribió un cronista superviviente. Pero los cruzados no se retiraban. Estaban cazando. Cada caballero había soportado 3 semanas de este acoso. Conocían los patrones turcos. Mientras llovían flechas, alzaban los escudos al unísono, creando una protección superpuesta. Las pérdidas fueron mínimas. El duque Federico llegó a las murallas de Iconio a media mañana. El comandante de la guarnición se enfrentó a un dilema. Estos 3.000 cruzados representaban poca amenaza para las murallas, pero dejarlos tranquilos invitaba a los preparativos del asedio. El orgullo tomó la decisión. ¿Por qué encogerse tras los muros cuando la caballería turca podía abatir a los cristianos exhaustos? Las puertas se abrieron. 2.000 jinetes de guarnición salieron en masa, confiados en una victoria fácil. Pero los cruzados no huían. El duque Federico había posicionado sus fuerzas perfectamente. La infantería formó cuadros erizados de lanzas. Los ballesteros, los pocos que quedaban, apuntaron a los caballos turcos. Sus 700 caballeros esperaban, pacientes como resortes en espiral. La caballería de la guarnición, esperando oponentes que huían, en cambio opuso una resistencia disciplinada. La carga inicial flaqueó. De vuelta en la batalla principal, Barbarossa jugó su juego mortal. Las flechas turcas seguían cayendo. Unos pocos cruzados cayeron. Los huecos se llenaron de inmediato. La fuerza principal del sultán estaba llegando. Nubes de polvo anunciaban 40.000 guerreros. Los tambores turcos retumbaban. Los gritos de guerra resonaban por las llanuras. Alá y la victoria. La aplastante superioridad numérica era obvia para todos. Pero Barbarossa había estado planeando este momento durante 3 semanas. Había observado las tácticas turcas a lo largo de la marcha. Siempre atacaban de la misma manera, arqueros de caballería al desorden, seguidos de oleadas de ataques a las secciones debilitadas. Predecible, explotable. Había posicionado sus fuerzas para invitar exactamente a este enfoque. La confianza turca se disparó. Los cruzados parecían exhaustos, apenas capaces de mantenerse en pie. Caballos que deberían tronar, se quedaron con la cabeza gacha. El sultán llegó en persona y se apostó en una colina baja para observar la destrucción de su enemigo. Su estandarte, de seda verde y adornado con versos del Corán, anunciaba su presencia. La victoria parecía segura. Fue entonces cuando los exploradores trajeron noticias que lo cambiaron todo. El duque Federico se había enfrentado a la guarnición en las afueras de Iconio.
Las puertas estaban abiertas. El comandante de la guarnición, al darse cuenta de su error, intentó llamar a su caballería. Demasiado tarde. Estaban completamente comprometidos, enredados en un combate desesperado con hombres desesperados. Peor aún, la infantería cruzada avanzaba hacia las puertas abiertas. El sultán se enfrentaba a una terrible decisión. Ignorar al duque Federico y arriesgarse a perder la ciudad, dividir sus fuerzas para liberar Iconio o acelerar su ataque sobre Barbarossa, esperando una victoria rápida. El orgullo y la superioridad numérica impulsaron su decisión. 40.000 contra 7.000. Sin duda, una victoria rápida. Iconio podía esperar una hora. Lo que los selyúcidas no sabían era que Barbarossa llevaba 3 semanas planeando este momento. Calculado hasta el último detalle. Los caballos de los caballeros habían recibido en secreto raciones extra, obtenidas de los suministros humanos. La Guardia Imperial permaneció oculta en el centro, oculta por la infantería. Y lo más importante, Barbarossa había identificado el terreno exacto donde quería luchar, una pendiente gradual que favorecería una carga cuesta abajo. El ataque turco comenzó en serio. Oleada tras oleada de arqueros de caballería avanzaron, cada una disparando docenas de flechas antes de dar media vuelta. 30.000 flechas en los primeros 10 minutos, según calculó un cronista. La línea cruzada se doblegó, pero no se rompió. Los escudos se cerraron, los hombres cayeron, las brechas se llenaron. La disciplina se mantuvo firme ante la tormenta. Pero las tácticas turcas estaban funcionando. Las bajas de los cruzados aumentaron. Aparecieron brechas que no pudieron llenarse de inmediato. Las alas comenzaron a ceder. La caballería turca se acercó más, percibiendo la debilidad. La infantería se preparó para seguir, para convertir el desorden en derrota. El estandarte del sultán avanzó. La victoria estaba a minutos de distancia. Exactamente al mediodía, 2 batallas estallaron simultáneamente. En Iconio, los caballeros del duque Federico arremetieron contra la desorganizada caballería de la guarnición. En la batalla principal, Barbarossa dio una señal. Sonaron las trompetas. El centro cruzado se abrió como una puerta. De dentro emergieron 500 caballeros de refresco, la guardia imperial sobre los últimos caballos fuertes del ejército. Formaron la antigua formación germánica, la cuña de hierro. El sultán, que observaba desde su colina, sintió el primer escalofrío de inquietud. No eran caballeros exhaustos. Eran guerreros de refresco sobre poderosas destrias. La formación en cuña ya estaba ganando velocidad. La infantería se hizo a un lado con precisión de práctica. La trampa se había activado. La caballería turca se acercó para matar. No tenía margen de maniobra. Habían sido atraídos exactamente hacia donde Barbarossa los quería. Dios lo quiera. El grito de guerra estalló de 2.000 gargantas cuando todos los cruzados montados se unieron a la carga. Exactamente al mediodía, 2 batallas estallaron simultáneamente. Los caballeros del duque Federico golpearon a la dispersa caballería de la guarnición como un rayo. 700 caballos pesados se estrellaron contra 2.000 jinetes ligeros que aún se giraban para enfrentarlos. El impacto fue catastrófico. Los jinetes turcos, entrenados para la movilidad, no pudieron igualar el peso aplastante de los caballeros con armadura. Las lanzas atravesaron la malla ligera, los caballos de guerra derribaron a las monturas turcas más pequeñas. El comandante de la guarnición vio cómo sus cuidadosos planes se desintegraban. Su caballería, atrapada entre los caballeros del duque Federico y los cuadros de infantería, estaba siendo destruida sistemáticamente. Peor aún, había dejado las puertas abiertas. La infantería cruzada ya corría hacia la entrada. Gritó órdenes para que cerraran las puertas, pero el pánico se extendía. La carrera hacia las puertas se convirtió en una carrera desesperada. Los sargentos cruzados, viendo la oportunidad, instaron a los hombres exhaustos a avanzar. Las puertas, las puertas. Los defensores turcos se apresuraron a cerrar las enormes puertas que no se habían cerrado con furia durante décadas. Las bisagras oxidadas crujieron, pero la infantería cruzada ya estaba allí. Los cuerpos atascaron la entrada mientras ambos bandos luchaban con furia desesperada. Tras las puertas, estalló la lucha callejera. Los cruzados entraron en masa por docenas, luego por cientos. Los civiles turcos huyeron gritando. Las tropas de la guarnición intentaron formar líneas defensivas, pero las calles, diseñadas para el comercio, no para la guerra, les perjudicaron.
Cada rincón se convirtió en un campo de batalla. El duque Federico, ensangrentado hasta la médula, lideró personalmente el avance hacia la ciudadela. El hermano menor del sultán, al mando de la ciudadela, se enfrentaba a una decisión imposible. Sus mejores tropas morían fuera de las murallas. Los civiles obstruían todas las calles. El fuego ya se extendía desde los braseros volcados. Ordenó cerrar las puertas de la ciudadela, abandonando la ciudad para salvar la última fortaleza. Esta decisión, que le salvó la vida sacrificando la ciudad, perjudicaría la moral turca. Pero entonces llegó el contraataque de la guarnición. Los veteranos que se habían perdido la salida inicial se reunieron en la plaza del mercado. 500 hombres. La reserva de la guarnición cargó hacia la puerta principal. Si lograban sellarla, atrapando a los cruzados dentro, la situación podría salvarse. El duque Federico, en lo profundo de la ciudad, no pudo reaccionar de inmediato. A 3 kilómetros, la trampa de Barbarroja se estaba activando. La formación en cuña de la Guardia Imperial ganaba impulso por la suave pendiente. 500 caballeros de refresco sobre potentes caballos, cada hombre y montura portando 270 kilogramos de armadura y armas. Tras ellos, 1500 caballeros más, exhaustos pero decididos, formaban una segunda oleada. El espectáculo era magnífico y terrible. Los arqueros de la caballería turca se apretaban para matar, de repente se enfrentaron a su pesadilla, sin espacio para girar, sin espacio para el arco, el peso aplastante de la caballería occidental abalanzándose a todo galope. Algunos intentaron huir, otros, más valientes o más insensatos, intentaron mantenerse en pie. Nada importaba. 30.000 flechas en los primeros 10 minutos, pero las flechas no significaban nada contra la armadura completa a corta distancia. Los caballeros que iban en cabeza, entre ellos Marco de Neuburg, bajaron las lanzas. La formación era perfecta. Una punta de lanza de acero y carne de caballo apuntaba al centro turco. Tras ellos retumbaba la muerte encarnada. El sultán, observando desde su puesto de mando, sintió un miedo real. La batalla no se suponía que se desarrollara así. Sus tropas estaban agrupadas, desordenadas por su agresiva persecución. La carga cruzada ganaba velocidad. Volaban órdenes desesperadas, formad filas, lanzas al frente. Pero la doctrina militar turca enfatizaba la movilidad, no la defensa estática. Sus hombres no se entrenaron para esto. Un joven caballero, Guillermo de Tubinga, nos dejó su testimonio. Recé mientras cargábamos. El choque se mezcló con el estruendo de los cascos. Mi lanza se sentía ligera como una pluma. El tiempo se ralentizó. Pude ver a los turcos intentando huir. Entonces llegó el impacto y la oración se convirtió en acero aullante. Pero entonces Barbaraza ejecutó su golpe maestro. La retirada débil. Justo antes del impacto, las alas cruzadas comenzaron a retroceder, no en retirada, sino en una retirada controlada. Las alas turcas, al ver la victoria, persiguieron con avidez. El centro que enfrentaba la cuña de carga quedó expuesto y sin apoyo. La trampa se cerró. El toque de cuerno que cambió la historia provino del propio Barbaraza. Una única nota clara que todo cruzado conocía. Ataque general. Se acabó la defensa. Se acabó la paciencia. Todo hombre capaz de empuñar un arma debía atacar. El impacto psicológico fue devastador. Los turcos, que creían estar ganando, se enfrentaron repentinamente a una renovada agresión de los enemigos derrotados. La formación en cuña de hierro era la perfección militar. 500 caballeros en formación triangular, cada fila más ancha que la anterior. El hombre punta, el conde Bertoldo de Neuburg, portaba una lanza de 13,6 kilogramos. Tras él, los escudos superpuestos creaban una masa impenetrable. La formación tenía 45,7 metros de ancho en la base, una fortaleza de acero en movimiento. 2.000 toneladas de acero y carne, la llamaban los cronistas. El suelo tembló bajo miles de cascos. El sonido era un trueno abrumador mezclado con terremotos. Los guerreros turcos, hombres valientes que nunca habían huido de la batalla, sintieron flaquear su coraje. Algunos se dieron la vuelta para correr, otros alzaron las armas en un desafío inútil. La carga cubrió 300 metros en 40 segundos. A todo galope, Adestría alcanzó los 48 kilómetros por hora. La energía cinética de una sola noche equivalía a un accidente de coche moderno. Multiplicar por 500. Las filas turcas del frente no tuvieron ninguna oportunidad. Las lanzas se rompieron con el impacto, atravesando armaduras, escudos, cuerpos.
El peso aplastante siguió, pisoteando todo lo que cayó. Pero entonces la línea selyúcida resistió durante 7 segundos. Los guardias turcos de élite, los mamluks personales del sultán, intentaron formar un muro de lanzas. Hombres valientes murieron de pie. La cuña los golpeó como una avalancha golpeando árboles. Las lanzas se rompieron, los cuerpos volaron, la línea se desintegró. Esos 7 segundos de resistencia solo hicieron que el avance fuera más catastrófico. Lo que siguió fue pura física de impulso. La cuña atravesó, destrozando la cohesión turca. Las unidades detrás del avance, viendo a sus mejores tropas destruidas al instante, vacilaron. El pánico es contagioso en la batalla. Un hombre corriendo se convierte en 10, se convierte en 100, se convierte en miles. Los combates individuales estallaron en todo el campo. El conde Roberto de Nassau, sin su lanza, desenvainó su espada y cortó a través de los enemigos que huían. Un comandante turco intentó reagrupar a sus hombres, pero fue abatido por 3 caballeros. La infantería cruzada, al ver el avance de la caballería, avanzó con renovado vigor. El estandarte del sultán era la clave. Mientras ondeara, las fuerzas turcas podrían reagruparse. El propio Barbaraza lideró una carga directa contra él. Su guardia personal, los alemanes, que le habían servido durante décadas, formaron un puño de acero alrededor de su emperador. La guardia del sultán luchó desesperadamente, pero el impulso había cambiado irrevocablemente. Cuando el estandarte verde cayó, pisoteado por los cascos de los cruzados, la moral turca se desmoronó por completo. Alá nos ha abandonado, el grito se extendió como la pólvora. Las tropas de élite que nunca habían huido arrojaron las armas. El propio sultán, al ver el desastre, giró su caballo hacia el este y galopó hacia un lugar seguro, abandonando a su ejército. Pero entonces Barbaraza mostró la crueldad que lo hizo legendario. Sin cuartel, sin piedad. Los enemigos que huían fueron aniquilados como ciervos. La infantería mató metódicamente a los turcos heridos. Esto no era caballerosidad. Esto era exterminio. Los cruzados habían sufrido demasiado como para mostrar piedad. Ahora, cuando el sol alcanzaba su cenit, 2 victorias se convertían en una sola catástrofe para los turcos. La convergencia se produjo a las 2 de la tarde. Las fuerzas del duque Federico irrumpieron desde las puertas orientales de Iconio, justo cuando los turcos que huían de la batalla campal llegaban a la ciudad. El choque fue catastrófico. Miles de guerreros turcos que buscaban refugio tras las murallas de Iconio se encontraron con la salida en masa de los cruzados. Atrapado entre las fuerzas perseguidoras de Barbaraza y las tropas emergentes del duque Federico, el ejército selyúcida se enfrentó a la aniquilación. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Los caballeros cruzados, con la sangre derramada por la victoria, no mostraron piedad. Los soldados turcos, atrapados entre ambas fuerzas, no tenían a dónde huir. La matanza se convirtió en espadas mecánicas que subían y bajaban como ciegas. Los cadáveres se apilaban tan alto que formaban barreras. La sangre convertía el suelo polvoriento en barro. La escala de la matanza era inimaginable. Las estimaciones más conservadoras situaban los muertos turcos en 9.000. Algunos cronistas, quizás exagerando, afirmaron 40.000. La realidad probablemente estuvo entre quizás 15.000 a 20.000 guerreros turcos murieron en 6 horas. Los cuerpos alfombraron el suelo desde el campo de batalla hasta las puertas de la ciudad. Los buitres se darían un festín durante semanas. Dentro de Iconio, la catástrofe fue completa. El hermano menor del sultán observó desde la ciudadela cómo su capital ardía. Los cruzados saquearon sistemáticamente todo lo valioso. Almacenes llenos de suministros, grano, armas, oro cayeron en manos cristianas. El legendario tesoro de ron acumulado durante generaciones se vació en horas. Seda, especias, metales preciosos, riqueza más allá de la imaginación para hombres que habían estado muriendo de hambre días antes. Las bajas de los cruzados parecían increíblemente bajas. Menos de 500 muertos, aunque muchos más heridos. La disparidad era asombrosa. Quizás 30 o 40 turcos murieron por cada cruzado. Las batallas medievales rara vez vieron resultados tan desiguales. La combinación de sorpresa, armadura superior y conmoción psicológica creó una tormenta de destrucción perfecta. Las consecuencias trajeron momentos personales conmovedores en medio de la carnicería. Barbaraza, con la armadura salpicada de sangre, encontró al duque Federico cerca del palacio. Padre e hijo se abrazaron entre las ruinas,
ambos habiendo sobrevivido a adversidades aparentemente imposibles. Lo hiciste bien, hijo mío, dijo el emperador simplemente. Los testigos informaron que en el rostro del viejo guerrero se abrían lágrimas, alivio, orgullo y agotamiento se mezclaban en ese momento. El saqueo de Iconio continuó durante la noche. Los cruzados, que habían marchado sobre un puñado de dátiles, ahora se atiborraban de provisiones capturadas. Los vendedores de vino estaban vacíos. Tras semanas de miseria, el ejército estalló en celebración. Pero Barbaraza mantuvo la disciplina suficiente para apostar guardias y asegurar puntos clave. Sabía que podrían llegar refuerzos turcos. La humillación del sultán era total. Desde su refugio en la ciudadela, Kilage Arslan vio arder su capital, destruir a su ejército y destrozar la reputación de su imperio. El hombre que había gobernado Anatolia durante 2 décadas quedó reducido a prisionero en su propio palacio. Orgullo, poder y prestigio, todo sacrificado al genio estratégico de Barbarroja. Las comparaciones estadísticas aturdieron a la mente contemporánea. En 6 horas, los cruzados habían matado a más enemigos que en los últimos 6 meses combinados. Habían capturado más riqueza que la mayoría de los reinos europeos. Habían quebrado el poder turco tan completamente que Anatolia nunca se recuperaría por completo. Los historiadores militares aún estudian la batalla como un ejemplo de ejecución táctica perfecta. La rendición del sultán se produjo al amanecer del 19 de mayo. Saliendo de la ciudadela bajo una bandera de tregua, Kilage Arslan ofreció cualquier cosa, oro, rehenes, salvoconducto para que los cruzados se marcharan. Sus condiciones eran generosas, 100.000 campesinos a cambio de oro, 500 rehenes nobles, provisiones para la marcha, guías hasta la frontera siria. Barbaraza aceptó, sabiendo que sus objetivos estratégicos se habían cumplido. El impacto psicológico se extendió por todo el mundo islámico. Iconio se creía inexpugnable. La caballería turca, invencible. Sin embargo, el anciano Barbaraza había destrozado ambos mitos en una tarde. Desde Damasco hasta el Cairo, los líderes musulmanes reevaluaron las capacidades de los cruzados. Los francos no eran reliquias agotadas, pero seguían siendo mortalmente peligrosos. Pero la mayor victoria de Barbarroja sería. También sellaron su destino. Las consecuencias inmediatas transformaron la política anatolia. El poder selyúcida, dominante durante un siglo, nunca se recuperó. Los emiratos locales se desintegraron. La influencia bizantina aumentó. El delicado equilibrio que había mantenido estable a Anatolia se hizo añicos como un cristal. Barbaraza había logrado estratégicamente lo que ejércitos 10 veces más grandes no habían logrado. Había roto el control turco de la crucial ruta terrestre a Tierra Santa. Entonces llegó la trágica ironía que acecha la historia. 22 días después de su mayor victoria, el 10 de junio de 1190, Federico Barbarroja se ahogó cruzando el río Salif en Armenia. Algunos dicen que su caballo resbaló, otros que el peso de su armadura lo hundió. El hombre que había sobrevivido a 40 años de guerra murió en aguas profundas. Su ejército, desprovisto de su liderazgo, se disolvió en gran medida. La mente militar más grande de la época había desaparecido. Sin Barbaraza, la Tercera Cruzada tomó un camino diferente. Ricardo y Felipe alcanzaron la fama, pero no una victoria decisiva. Si Barbaraza hubiera llegado a Tierra Santa con sus veteranos, la historia podría haber cambiado. En cambio, Iconio se erige como su última obra maestra y la última gran victoria de Europa Occidental en Anatolia. Tras esto, la situación cambiaría definitivamente contra las ambiciones de los cruzados en Oriente. La batalla revolucionó el pensamiento militar medieval. Barbaraza había demostrado que una caballería pesada disciplinada, correctamente empleada, podía superar cualquier obstáculo. La formación en cuña de hierro se convirtió en estándar en los ejércitos occidentales. El impacto psicológico de las cargas nocturnas concentradas fue estudiado y perfeccionado. Iconio se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la tecnología y la táctica superan a la simple numeración. Los militares modernos aún enseñan Iconio. El principio sigue siendo válido. La tecnología y las tácticas superiores pueden superar la desventaja numérica. El uso que Barbarroja hacía del terreno, el tiempo y la guerra psicológica precedió siglos al arte operacional moderno. Su disposición a arriesgarse a dividir fuerzas inferiores para lograr una ventaja psicológica influyó en comandantes desde Napoleón hasta Rommel. Las preguntas filosóficas persisten. ¿Estaba justificada la matanza? ¿El fin justificaba los medios? Barbaraza demostró que la guerra se basa, en última instancia,
en la voluntad. Quien primero se desmorona pierde, independientemente del número. Los turcos tenían todas las ventajas menos una. Se enfrentaron a un comandante dispuesto a arriesgarlo todo por la victoria. En la guerra, esa determinación a menudo importa más que las matemáticas. El liderazgo emerge como factor crucial. La presencia de Barbarroja transformó a hombres exhaustos en conquistadores del mundo. Su reputación por sí sola valía divisiones. Cuando atacó personalmente a los 68 años, los hombres más jóvenes no pudieron evitar seguirlo. Demostró que los grandes comandantes forjan su propia suerte mediante la preparación, la audacia y una voluntad férrea. La lección más profunda trasciende la historia militar. Iconio demostró que las probabilidades imposibles solo son imposibles hasta que alguien demuestre lo contrario. Barbarroja se enfrentó al hambre, la inferioridad numérica, un territorio hostil y enemigos fortificados. Según los cálculos convencionales, debería haber fracasado. En cambio, logró una de las victorias más completas de la historia mediante la absoluta negativa a aceptar la derrota. 10.000 hombres se habían enfrentado a 40.000 y recordado al mundo porque los hombres de hierro de Occidente eran temidos desde Escocia hasta Siria. Habían demostrado que el coraje, la astucia y el acero frío aún podían cambiar el mundo. En una tarde, un emperador anciano demostró que la historia pertenece a quienes se atreven a lo grande, sin importar las probabilidades. Las ruinas de Iconio aún se mantienen en pie en la Turquía moderna. Los visitantes pueden caminar donde Barbarroja atacó, tocar muros que el duque Federico asaltó. Pero el verdadero monumento no es la piedra. Es la lección de que cuando el liderazgo, la tecnología y la voluntad se unen, incluso las probabilidades imposibles se vuelven simplemente difíciles. En una tarde, un emperador anciano demostró que el coraje, la astucia y el acero frío aún podían cambiar el mundo.